Hola amigos del wrestling, ¿cómo están? Les habla Doble H y aquí estoy con Danny Styles. en un nuevo episodio de nuestro podcast. Ya un podcast que, bueno, este es el tercer episodio oficial. Como siempre, ¿no es cierto? Damos gracias a los que nos escuchan, ya a los que han escuchado los episodios anteriores. Si no lo han hecho, vayan a verlos. Bueno, a escucharlos. Bueno, eso. ¿Cómo ha estado Danny Styles? Bien, aquí. Problemas médicos. No. Eh, pero bien, dentro de todo, no me puedo quejar, Excelente. ¿Está ready para hablar de wrestling? obviamente, Porque como todas las tenemos semanas. un temazo hoy día. Sí. Bueno, De hecho, nos organizamos bastante bien para no dejar nada fuera. sí. Obviamente, bueno, siempre se nos puede quedar algo en el tintero, así que cualquier cosa, como siempre, es Ujú. importantísimo para nosotros que nos comenten, ¿ya? Y para el algoritmo de YouTube también es importante que comenten. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Se trata principalmente de luchadores. Estábamos conversando el otro día, ¿no es cierto?, con Danny Styles y, y notamos, ¿no es cierto?, hablamos por ahí de un par de luchadores que notamos que no habían tenido tanto éxito en su etapa post WWE y empezamos a pensar en luchadores que en realidad estando incluso en WWE no han tenido mucho éxito por distintas razones. Sí, y la verdad empezamos a hacer una lista digamos, incluso dividimos un poco la lista en secciones. Y la verdad es que hay mucho talento que ha pasado por WWE y que lamentablemente no se aprovechó de la forma en que todos quizás esperaban. Así que, bueno, de eso se trata el podcast de hoy. Y vamos a comenzar con algunos, que si quieres comienza tú. Sí, bueno, yo creo que vamos a comenzar primero mencionando algunos luchadores que no fueron aprovechados, pero no por culpa de la empresa, de WWE, de Vince, o sea, Triple H, sino por su propia cuenta, por Claro, meter la pata, como se dice acá, yo por creo que lo habrían cagarla. aprovechado si no lo hubieran cagado. Y el primero de ellos que vamos a mencionar es, bueno, si quieres comienza tú. Ya, yo comienzo. Bueno, el primer nombre, mira, este es un personaje que me llama harto la atención porque es bastante reciente y no es tal vez de los personajes más relevantes, más importantes que vamos a hablar, pero me llamó mucho la atención porque era una promesa de la lucha inmensa, de la compañía incluso. Eh, Como anécdota puedo comentar que me tocó que justo en un viaje que hice, que estuve en Estados Unidos, coincidió con el Royal Rumble. Y Mm. antes del Royal Rumble, esto fue el 2019, no me equivoco, antes de Royal Rumble había un evento de NXT y estaba una superestrella de NXT y me acuerdo que unos tipos que estaban viendo, tipo obviamente de allá, Americans, comentaron que este luchador era una de me acuerdo que dijeron The Hottest Creation, era como una de las grandes promesas por el personaje que tenía, por su talento en el ring, porque el tipo era bueno en lo que hacía, o sea, entendía muy bien el personaje. Estoy hablando de Velveteen Dream. Velveteen Dream, bueno, para los que no saben, fue una estrella de NXT, ya me parece que fue campeón norteamericano en NXT, me parece mucho. Era una promesa inmensa, o sea, el tipo, yo ya lo veía con el campeonato mundial de WWE, pero lamentablemente tuvo ahí un mal comportamiento por redes sociales, ya que él al parecer conversó con un menor de edad, le hizo algunos comentarios no muy apropiados y lo funaron. O sea, esta persona, este chico, este adolescente en ese momento, eh, lo denunció, posteó las imágenes que se dio de la conversación y había, ¿no es cierto?, algunos comentarios muy inapropiados. Y obviamente WWE en un comienzo no lo despidió, pero estuvo fuera de pantalla, después tuvo un tiempo donde intentaron que vuelva, pero finalmente lo despidieron. Así que, y hasta el día de hoy no ha vuelto, si bien bueno, tuvo una entrevista hace poco con Chris Van Vliet, donde él indicó, qué sé yo, que no tenía pruebas de que no había sido así como lo habían denunciado, qué sé yo. Pero creo yo que es muy difícil que él vuelva. O sea, para el fanático de la lucha le gustaría mucho tal vez que él vuelva y desarrolle su personaje porque aún es joven, pero ya es difícil después de todas esas acusaciones, no se va a querer manchar la empresa. Claro, es muy difícil de que vuelva, por más que, no sé si fue verdad o no, creo que sí fue verdad. Pero igual ya, digamos, todo el impulso que llevaba fue cortado y la verdad.
muy difícil difícil que se pueda reponerse retomar. de eso. Ujú. Bueno, un caso similar que tenemos también es de Enzo Amore. Enzo Amore, que era pareja junto con Big Cass, le fue bastante bien en su primera, digamos, o en la única, la única ¿cómo decir? ¿Etapa? Etapa, sí, la única etapa por WWE. Enzo Amore incluso fue campeón crucero, ganándole a Neville, que Neville Sí, también lo vamos a mencionar más adelante. Y bueno, en ese momento yo recuerdo que el público se resistió un poco a Enzo Amore, ya que Enzo Amore es bueno, sí, era muy bueno, pero más en el micrófono que en cuanto a lucha como tal. Y bueno, también hubo problemas, digamos, de índole sexual, no sé si eso fue sexual, sí, claro. ya, sexual. Y bueno, también una carrera que se cortó y lamentablemente, bueno, afortunadamente para él, creo que se desmintió el caso, pero aún así su carrera ya está más que manchada y bastante difícil que pueda retomar desde donde quedó. Sí, recuerdo que, bueno, tuvo harta popularidad con Big Cass, me acuerdo. Era una buena pareja, pero creo que nunca fueron campeones en pareja, así que una lástima, pero en el micrófono yo creo que le hacía la pelea incluso a luchadores más importantes. Ujú, Y bueno, y siempre pasaban esas cosas, y de repente, y además que hablaba harto de más en su amor. Y bueno, y como decías tú, era una situación donde habían igual conducta inapropiada y ujú, alguien que también tuvo una situación bastante similar a esa, que tuvo al parecer más de una denuncia, si no me equivoco, y que en un comienzo igual al como Velveteen Dream nos lo despidieron inmediatamente. Hablamos de Matt Riddle, ujú. ¿ya? El ex MMA, el ex UFC, que, que igual, o sea, fue muy popular. Matt Riddle fue campeón de Estados Unidos, ¿no es cierto? Fue campeón en parejas con Randy Orton, creo Yo que creo que dos esa etapa ocasiones. con Randy Orton es la que más todos recuerdan. Sí, donde tuvo más popularidad y aparte era un luchador que ya venía de las indies, ¿no es cierto? Siendo bien popular. Tuvo una buena etapa en NXT. Y bueno, y Riddle, si bien hace poco tuvo una entrevista donde dijo que habían hartas posibilidades de que él vuelva, qué sé yo, porque entiendo que también se logró desmentir, digamos, las acusaciones que tuvo, ¿ya? Eh, Aún así, volvemos a lo mismo, pues, ¿querrá realmente Triple H, querrá WWE arriesgarse? Porque tampoco es seguro que va a ser no sé, por ejemplo, si fuera un luchador que tú sabes que va a ser tan popular como Roman Reigns o como Seth Rollins, ya te la juegas, pero no sé si valdrá tanto la pena, Claro. porque siempre va a haber público que va a estar en contra de eso, po. Ujú. Sí, Otro ejemplo muy parecido es de Jackie Boy, Jack Gallagher, que también estuvo en el Cruiserweight Classic. otro Em, personaje único, sí, un British que el caballero. que se abrió paso con su gimmick bastante peculiar, pero que a la gente le gustaba. Técnicamente era muy bueno en el ring. Era algo distinto, quizás no tan vistoso, pero sí era distinto y a la gente siempre le gusta eso. Y mismo ejemplo que con Riddle, creo que esas conductas inapropiadas de la cual fue sorprendido, obviamente es difícil ya cuando es difícil cuando ya te pillan, cuando ya Sí, te encuentran en eso, quedan volver. como los antecedentes ahí manchados. Sí, y yo creo que este es el más sospechoso de todos, ya que él definitivamente no volvió. De No, hecho, decidió otra carrera, decidió seguir con las MMA o con Bare Knuckle, una de las dos. sí, está un Barnacle. Así que, bueno, Y es curioso porque el personaje de Jack Gallagher era un caballero. Era un caballero que hablaba bien, que se lamen- comportaba bien, lamentablemente, caballero, no tenía no mucho. tenía mucho. Era, como decías tú, era bastante Ujú, peculiar. exacto. Y nos queda uno Nos más. queda uno que es uno de los más polémicos, que bueno, que creo yo que es, eh, no se la jugó, o sea, no puedo decir que no se la jugó, Ujú. fue muy importante, tenía ese perfil de futuro campeón mundial, más allá de que sea o no tan talentoso dentro del ring, tenía un buen personaje, tenía una buena voz, Yo creo. tenía harto carácter
pero lamentablemente no tenía muy buena conducta. Hablamos de Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Kennedy. Sí, Muy buena bueno, imitación. Mr. Kennedy yo creo que de esta mini lista es el que más sí se aprovechó, el que más sí estuvo más tiempo en Hubo WWE, rivalidades importantes. sí, el que más se hizo notar, pero todos quedamos con gusto a que podría haber sido más. Podría haber sido mucho más. De hecho, fue mucho más en TNA después. Fue Ujú. campeón mundial en TNA. Pero bueno, y él mismo, y después de salir de WWE, igual habló muchas cosas también, así que difícil que vuelva. Bueno, ya no sé qué edad tendrá ahora Mr. Kennedy, está en sus 40, pero difícil que vuelva y ni siquiera sé si volverá como para Salón de la Fama o algo así. No sé si clasificará, pero habló también muchas cosas en contra de la empresa. Ahora, bueno, no sería el primer luchador que habla cosas malas y vuelve, Sí, CM pero Punk. sí, hay varios, pero sí, creo yo que era uno de los que mencionamos, al menos era tal vez uno de los que más posibilidades tenía de haber logrado algo más. De hecho, fue el último luchador en enfrentar a Eddie Guerrero. ¿Verdad? Así que no, De tenía hecho, harto, harto algunos talento incluso le echan la culpa de que Eddie Guerrero, digamos, lo que le pasó fue por un silletazo por culpa de que... de Mr. Ah, Kennedy. Pero bueno, ese es tema para otro podcast. sí, no, es una lástima a Kennedy, pero bueno, fue culpa de él. Pasando a otra parte de la lista, ahora vamos a mencionar los que no se aprovecharon, lamentablemente, pero no fue realmente la culpa de ellos, sino que la empresa como tal no decidió no darles el push que quizás sí merecían. Y en esta pequeña mini lista que tenemos, comenzamos con Kalisto. Kalisto, un luchador mexicano, obviamente todo el estilo mexicano, muy aéreo, muy arriesgado, muy vistoso, pero que lamentablemente yo creo que todos siempre esperamos quién sería el siguiente Rey Misterio, Sí, pero y Kalisto yo creo que estuvo en la lista de un posible reemplazo para la leyenda que es Rey Misterio, pero lamentablemente no sé si a la empresa no lo convenció. También juega mucho en contra el hecho de que creo que Kalisto no hablaba inglés. exacto. O sea, no, sí habla. ¿Sí habla? Habla inglés. O sea, de hecho, creo que es porque Calisto es como de raíces mexicanas, Ujú. como un Rey Misterio, pero entiendo que es norteamericano igual. Habla Bueno, inglés, pero tal vez su talento hablando inglés no era tan bueno. claro, y bueno, en el micrófono obviamente siempre va a ser mucho más difícil para alguien que no hable inglés. Claro. Y hablando de alguien que no habla inglés y que es mexicano, y también tenemos a Gran Metalik, que ese sí, que no hablaba nada de inglés. Sí, sí, sí. Y yo creo que incluso era más talentoso, o al menos a mí personalmente me gustaba mucho más Gran Metalik que Kalisto. Eh, digamos, su estilo de lucha era muy bueno. O sea, la, El rey de las cuerdas, algo sí, así creo que le el decían. rey de las El rey de las cuerdas, cuerdas. pero realmente él ofrecía algo muy único en cuanto, porque ya lo que ofrecen los luchadores mexicanos, digamos desde siempre, es eso, es la exhibición de maniobras arriesgadas, de saltar siempre por la tercera cuerda de la esquina, y ya eso ya es muy difícil de mejorar, y yo creo que Gran Metalik lo logró en su momento, pero quizás no era lo que la empresa buscaba en ese punto, y bueno, una verdadera lástima, no sé qué será de Gran Metalik ahora, Eh, ahora parece que vende. Nada. No, vende Koyak en la micro, en la micro, parece, en México. No, sigue, me parece mucho que está en New Japan Pro Wrestling ahora. ¿ya? Así que tan mal no le he ido. Es que Claro. era talentoso. Bueno, si es que hay alguien que no ha visto Gran Metalik, le recomiendo ir al canal Ujú. y ver el video del Cruiserweight Classic, ya donde tuvo muy buenas luchas, incluso Sí. llegando a la final. Así que pueden revisar ahí ese video del canal, se los recomiendo. Bueno, yo voy a seguir con otros nombres. Mira, nombre, siguiendo la misma línea, hay un nombre que alguien que no ha sido aprovechado, pero que sigue en la empresa. No ha tenido todavía una baja importante, si bien no la hemos visto tan seguido, pero que creo yo que ya podría haber logrado algo en NXT. Hablo de Dragon Lee. Dragon Lee que, bueno, llegó hace bastante poco, tuvo su debut el año pasado, por lo tanto no ha estado tanto tiempo en la empresa, fue campeón norteamericano de NXT, tuvo ahí una rivalidad con Dominic Mysterio, pero aún así siento que no, que hay otras estrellas que han avanzado mucho más rápido y suele pasar que siempre estas estrellas mexicanas, ¿no es cierto?, enmascarado,
no tienen ese push tan rápido como... Bueno, Rey Mysterio tampoco lo tuvo de la noche a la mañana, pero siento que Dragon Lee es espectacular dentro del ring. Yo creo que él ni siquiera necesita mucho micrófono de tan bueno que es. No. Ahora el tema del inglés, ya eso es otra barrera, po. Así que esperemos que Dragon Lee tenga algo más de Mm, push. Y otro nombre que también muy talentoso dentro del ring, que estuvo por ahí por el año, en la década del 2010, es Evan Bourne, mm. conocido también como Matt Sydal. Evan Bourne igual, fue campeón en parejas, creo que fue el único título que tuvo Evan Bourne. Era bueno ese tipo. Era talentoso, hacía el Shooting Star Press, que le llaman Sí. el Airborne. ¿Te has dado cuenta que todos los luchadores que son más arriesgados, que ofrecen más técnicas desde la esquina, son inversamente proporcionales al, al éxito que tienen? Claro. Y Es- bueno, y de repente algunos al micrófono también tienen personalmente proporcionales. todo caso. Es que yo digo, si eres tan bueno, bueno, ahí vamos a mencionar otros más importantes. Ujú. Si eres tan bueno en el ring, de repente no se necesita tanto el micrófono, creo yo. Es importante, pero tampoco, no sé, pues no es que tengas que ser La Roca o CM Punk en el micrófono. Por eso, pero es algo como que de la época de Vince viene como que era demasiado importante esa parte. Pero bueno. Sí. Otro nombre que a mí es súper importante, o sea, no es que sea súper importante para mí, pero que encontraba que era muy bueno y sigue siendo muy bueno porque está hoy en día en AEW. Hablo de Buddy Murphy, Ujú, el ex campeón crucero. Encuentro que es uno de los luchadores más completos que tenía la división de crucero de ese entonces, el 12 Fight Live. Tampoco tuvo ninguna oportunidad importante, pues, o sea, más allá de la división crucero, no tuvo, no tuvo algo más, más, no tuvo una oportunidad, digamos, ujú. por ahí cuando estuvo con Seth Rollins, me acuerdo cuando era el visionario, era como ahí, creo yo que fue como el mejor momento que tuvo Murphy, que daba la impresión como de que podía llegar a hacer algo más, y ahora es parte del House of Black en AEW, Ujú. que sí, obviamente es una facción igual que ha sido campeones en tríos, pero no, tampoco lo veo que esté cerca como de tener un campeonato individual. Creo que es un talento muy grande como para ser desperdiciado de esa forma. Bueno, y hablando de Black, vamos con alguien que también fue muy desperdiciado. Bueno, no sé si tanto porque igual estuvo en NXT, fue importante en NXT, luego subió al main roster, tuvo sus peleas, sí, tuvo sus luchas, pero todos nos quedamos con gusto a poco, que es con Aleister Black. Aleister Black, que hoy en día es compañero, de hecho, de Buddy Murphy en, Exacto. en, en el House of Black. Y bueno, un personaje que es como, bueno, el típico, muy tatuado, es como medio metal, ultratumba, muy estoico, no habla mucho. Y más encima es como medio, como que tiene un background, pareciera como de artes marciales. Sí, parecía como que sabe algo de artes marciales. eh, de verdad que su personaje era muy bueno. Bueno, sigue teniendo más o menos la misma base de personaje, Sí, me parece sí, mucho. Que creo que no es un personaje, es él. sí. Él es Eh, de ultratumba. sí, pero él, pese a que no tenía el físico, pareciera que no tenía el físico, era muy atlético. Era, bueno, su finisher también era. ¿Cuál era el nombre del finisher? Black Mass. Eso, Black Mass. La patada, eso sí, Sí, no, la patada giratoria. igual era como de esos personajes que uno pensaría que son seguros Ujú, que vienen de NXT en el main roster van a tener éxito, pero por ahí estuvo en un Royal Rumble, por ahí tuvo un par de luchas, pero no, nada muy considerable en realidad. sí. Yo Fue no sé si hubo un momento en que se le juntó demasiado talento puro a WWE y como que entraron en pánico y no supieron qué hacer con Yo creo que todos. lo que pasa de repente es que como tienen ya sus figuras, sus estrellas Mm, seguras, ¿no es cierto?, en el main roster. Hay muchos luchadores que en NXT tienen éxito, brillan, porque claro, no hay no, mayor claro, competencia. no hay mayor competencia, no hay tanto ego, pero obviamente llegan al main roster y tienen que partir de abajo y Mm, mucho les cuesta porque vienen de ser campeones, de tener reinados importantes en NXT a convertirse en midcard o jobbers de repente. Pues, sí. y tenemos ahí un ejemplo muy claro que es un hombre que fue campeón de NXT y que también fue doble campeón en NXT.
y que llegó al main roster y fue un fracaso. Estoy hablando del gigante Keith Lee, que era un gigante pero muy ágil. Mm, ¿Y qué es lo que pasó con Keith Lee? Y bueno, hoy en día está en AEW y ha sido tal vez peor que en WWE. Pero igual, el hecho, imagínate, de llegar a ser doble campeón, él derrotó a Adam Cole, si mal no recuerdo, y, y se veía como que era un personaje muy popular además. Recuerdo entró en un Royal Rumble, cuando estaba ese Royal Rumble donde nadie podía eliminar creo que fue el 2020, cuando volvió Edge, cuando nadie podía eliminar a Brock Lesnar. ah, Recuerdo que ahí entró ese Royal Rumble y la gente se volvió loca cuando entró. Pero no, nunca nada, le cambiaron el nombre, me acuerdo, a Berkat Lee, y ya era, y luchó como con otra ropa, y nada, fue un fracaso total, así que no hubo oportunidad y no siento que haya sido tanto por culpa de él, así que, mm. Sí, yo creo que lo que pasaba era eso mismo que decíamos, que lamentablemente cuando estaban en NXT, que era como su cantera, em, ahí brillaban. Y luego cuando pasaban al main roster, tenían un margen de tiempo muy pequeño como para poder lograr algo porque venía mucha más gente de la misma cantera, claro. NXT, y obviamente en tan poco tiempo es muy difícil que alguien se haga un nombre, sobre todo con todas las figuras todos estos que nombramos son de la misma época donde aún era importante John Cena, Batista, donde Y el nacimiento, bueno, y lo que Randy significó The Orton, Shield, The igual después, que Shields. Entonces era muy, muy difícil hacerse un espacio tan rápido. Así que bueno, por una u otra sí, razón eh, no pudimos, ¿cómo decirlo? Disfrutar todo claro. lo que esperábamos de este grupo de luchadores. Y un nombre que quería mencionar, que se nos queda, es Tony Nese, Ah, que por eso, más que nada, es una consideración personal que, eh, más allá que tuvo tal vez la misma suerte que muchos de los campeones o sea, sí, de los ex campeones cruceros, considero que es un talentazo Tony Nese, el atleta premier, que bueno, está ahora en AEW, aparece de repente, da sus buenas luchas, pero tampoco ha sido muy importante Tony Nese, pero bueno, eso. Vamos tal vez allá a nombres más, que tal vez son los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en talentos desperdiciados por WWE. sí, ¿Quieres comenzamos, comenzar sí, obviamente. Bueno, uno importantísimo? comenzamos de los menos conocidos, o no menos conocidos, pero los que causaron menos impacto, a estos que ya sí, digamos, se podría decir que sí se aprovecharon, pero aún así quedamos con gusto a poco. Y voy a comenzar con uno que es, yo creo que querido por la mayoría. Hubo un tiempo que creo que era un poco rechazado, pero con el pasar de los años y los años y los años, porque tuvo muchos años en WWE, yo creo que ahora que ya no está, la gente lo valora realmente. Y estoy hablando de Dolph Ziggler. Ah, Eh, sí. Dolph Ziggler yo creo que uno de los luchadores que mejor vende los movimientos del rival. Sí, y no Ujú. solo de todo esto que hablamos, sino Mm, de la historia, yo creo. sí. Bueno, fue campeón, eso no se puede negar. Fue campeón más de una vez, me parece mucho. Sí, sí, Ujú. fue campeón, creo que 2 veces del World Sí, Heavyweight Championship sí, campeón y muchas peso veces pesado, me refiero. Intercontinental. Sí, entonces no podríamos decir que fue un fracaso porque su carrera no fue un fracaso Claro, para tuvo nada. oportunidades. Sí, pero aún así siento que eh, por todo el volumen de trabajo y por años que estuvo en la compañía, siento que mientras estuvo en WWE no se le apreciaba lo necesario o lo mínimo. Dolph Ziggler es alguien que yo creo que es alguien poco egoísta, que él se preocupó siempre de representar bien a la compañía y de hacer lucir bien a sus compañeros de trabajo. Y bueno, lamentablemente a veces ese tipo de gente son los que son menos reconocidos. Sí, yo siento que Dolph Ziggler siempre fue como un luchador que rendía, que era como un Mm, caballito de batalla, era de hecho, recuerdo esa etapa donde Dolph Ziggler era el campeón intercontinental, cuando me parece que Brock Lesnar se había secuestrado el título mundial. Era Dolph Ziggler el intercontinental, que era el título más importante en ese momento, cuando mm, tuvo esa histórica rivalidad contra el Miz. Y ahí Dolph Ziggler realmente rendía, o sea, el tipo, el micrófono, dio unas promos excelentes por ahí. Algunos se acordarán, fanáticos de la lucha, de aquella promo, que, bueno, de hecho era con Miz, donde Dolph Ziggler decía
que a veces las cosas que uno ama, que uno quiere, no siempre te retribuyen ese cariño Mm, y aunque intentes e intentes, muchas veces no recibes nada de vuelta y que realmente representa un poco lo que ha sido, lo que fue, digamos, la larga etapa de Dolph Ziggler en WWE y el tema es que, claro, fue campeón, o sea, ha sido uno de los mejores campeones intercontinentales de la historia, creo yo, pero aún así no, si lo comparas con otros luchadores que, no sé, han sido 7, 8 veces campeones mundiales, mm. y él que tuvo apenas dos y ni siquiera fue WWE Champion, claro, Da, da, hace ruido, pues, da para pensar, da para como pensar. mínimo. Pobrecito Dolph. Ujú, ¿Qué más? Bueno, yo voy a mencionar a otro talentazo que si bien no tuvo todas las oportunidades de Dolph y tampoco fue tan popular como Dolph, sí es un luchador que tú ves cualquier lucha de él y te das cuenta que es muy talentoso, que es muy ágil, que es muy completo dentro del ring y que igual creo yo que fue bastante lamentable que él se fuera de la empresa. Estoy hablando de Mustafa Ali. Mustafa Ali que, bueno, después se fue a Atenea, por ahí fue campeón también recientemente, bueno, hace poco creo que dejó la empresa. Y Mustafa Ali creo que no tuvo ningún campeonato en WWE, ni siquiera tuvo algunas luchas por el título crucero, pero ni siquiera fue campeón. mm. Y igual, un luchadorazo. Mustafa Ali tuvo por ahí un intento, recuerdo, con una facción que fue un fracaso, que se llamaba Retribution, que donde estaba también otro personaje que voy a aprovechar de nombrarlo rápidamente, que no lo teníamos en la lista, me acabo de acordar, que es Dijak. Dijak, ese igual tenía mucho futuro Dijak y estaba también en la misma facción. Dijak que demostró harto en NXT y no y nunca recibió, bueno, había recibido el llamado al roster principal, que al final no fue nada, no se consolidó eso y terminó yéndose de la empresa. Pero Mm. bueno, esos dos nombres importantes. Bueno, ¿Qué más? yo también quiero mencionar a uno que es un poco más clásico, un poco más de nuestra época, y que es John Cena. John Cena. No, es John Morrison. Era otro John. Sí. Bueno, John Morrison, que si uno lo ve, digamos, desde un punto de vista más objetivo, tenía todo para triunfarlo. Era un luchador técnico, tenía un buen finisher, eh, era bien parecido, em, Era hermoso. era hermoso. No, el tipo em, era, sí, po, era súper atleta, era como mm, que, bueno, de hecho él se hacía llamar como el príncipe del parkour, una cosa así, o mm, le llamaban así, esos apodos que colocaban como Adam Cole, no sé, o tenía sea, Adam Cole, personalidad. Michael Cole, creo que. Michael, tenía personalidad, lo tenía todo en realidad. Sí, y no fue nunca campeón mundial, eso me No, llama la atención. sí, a lo mucho, bueno, yo creo que la mayoría lo recuerda por ese incidente que ocurrió contra los Hardy Boys cuando John Morrison era pareja con, Con Joey Mercury, sí, con Joey Freddie Mercury, Mercury. sí, con Joey Mercury, bueno, ocurrió ese accidente donde Joey Mercury casi queda sin cara, pero más que eso, eh, después volvió John Morrison y bueno, para los que somos más nostálgicos fue un gran regreso, pero lamentablemente no fue mucho lo que pudo retomar. Por ahí está, tal vez, bueno, fue lamentable lo de Joey Mercury, pero hasta cierto punto igual benefició, creo yo, porque a John Morrison, que en ese entonces se llamaba Johnny Nitro, y De hecho, aquí sí, estamos viendo un video de, estamos viendo un de video caída y cosas, y sí, justo y apareció. justo aparece ese momento. Sí, pues y se vio beneficiado, yo encuentro, porque obviamente si compara a Joey Mercury, después desapareció completamente. Mm, Y en cambio, John Morrison tuvo ahí su etapa como campeón de ECW, como campeón de Intercontinental, en ujú. parejas con Miss, que Sí, igual tuvo mucho tiempo los campeonatos. Así que, pero igual es de esos nombres que tenían el apoyo del público, que era un buen face en ese ujú, sentido. Era, bueno, todo lo que veíamos en el ring, parece de repente ilógico que no le hayan dado un campeonato mm, mundial. Yo mínimo. quiero mencionar Ujú, a otro que bueno, fue también de la misma época, incluso apareció un poco antes, ¿no? Diría yo que es casi la misma época, pero igual, yo creo que es de los luchadores más talentosos que ha habido en WWE. Tiene un background de lucha olímpica, digamos, y sin lugar a duda,
quien lo vio luchar sabe lo bueno que era, pero que tampoco tuvo grandes oportunidades, que también lo estamos viendo ahí. Estoy hablando de Shelton Benjamin, The Golden Standard. el Golden Standard, que fue campeón intercontinental Ujú. de Estados Unidos, que fue en pareja, tuvo muchos logros pero principalmente, y muy longevo también, incluso hace poco estuvo en WWE de nuevo, fue parte del Hard Business, como habíamos hablado la vez Sí, pasada. de hecho, no importa en qué momento del tiempo ustedes vean a Shelton Benjamin, siempre lo están desperdiciando. Ya sea él Sí, de forma individual, o él en pareja, o él en facción. Como sí, que no sí. sé qué tienen en contra del pobrecito Shelton. Sí, no sé qué, no sé, será por lo mismo que hablamos del micrófono, no sé, Mm, pero es un talentosísimo. No quiero decir, no sé, compararlo, por ejemplo, con Kurt Angle, pero yo creo que muy lejano a Kurt Angle en cuanto al talento, digamos, no, mm, en el ring no estaba, obviamente el micrófono ya es otro tema, pero al menos su habilidad luchística, yo creo que andaba muy cerca, por eso, si bien tuvo años donde fue bastante importante, participó en luchas importantes, aún así nunca tuvo ese push que es tal vez un talento como él se merecía. exacto. Bueno, ¿Qué más, Danny Styles? quiero mencionar uno que personalmente siempre me gustó mucho ver luchar, y que es Cruiserweights. The King of the Cruiserweights, como él se solía llamar, que es Neville, y que ahora Actualmente conocido como Pac Pac, en que es AEW, en AEW, este luchador británico, ex campeón de NXT. ex campeón de NXT, ex campeón crucero, también, o sea, era muy aéreo, tenía un físico muy privilegiado. Em, bueno, él Es- siempre fue face, pero cuando decidió volverse heel, lo hizo muy bien. Lo hizo- Era muy detestable su sí, personaje, cumplía muy bien con... sí, entonces yo creo que lo que menos le gustó a la gente, que una fue Enzo Amore en su momento, quien le arrebató el título y con eso le cortó todas las alas a Neville. Y luego, bueno, luego vino, no sé realmente muy bien qué pasó, pero finalmente se terminó yendo. Sí, yo creo que se aburrió de no recibir ese push que tal vez, bueno, como varios, no, que él Claro, consideraba que merecía, nunca lo sí, recibió, exactamente. Bueno, se aburrió. a los más pequeñitos es difícil que los consideren, sobre todo en esa época de Vince, aún. Claro, no le gustaban eso, le gustaban Mm, los luchadores claro, grandotes, fornidos, pero bueno. venosos. Y bueno, hablando de luchadores fornidos y venosos, no, bueno, voy a mencionar yo mi último, que es Cesaro. Cesaro, que en toda su estadía por WWE, todos sabían que no lo estaban Sí, aprovechando. creo yo Él que también lo es sabía. tal vez él o de los tal Mm, vez tres nombres más que inmediatamente se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de luchadores desperdiciados por sí. WWE. Sí, porque realmente físicamente en el ring siempre daba el alto, o sea, no había ninguna lucha en que él no lo hiciera bien. Bueno, en el micrófono, no recuerdo qué tan bueno era el micrófono, pero yo creo que le pasaba mucho como le pasó a Evan Bourne, como le pasó a ¿quién más mencionamos delante? A, a Dolph Ziggler, que son luchadores que, digamos, lo dan todo por la empresa, lo dan todo para colaborar bien con sus compañeros de profesión, pero quizás les faltaba eso, ser un poco más egoístas, o no sé si egoísta es la palabra, pero sí ser un poco más decidido y tratar de, digamos, de arrebatar lo que era suyo, lo que se lo merecía. Y bueno, recordamos a Cesaro, que hizo dupla con Sheamus. Sí, Y si bien no fue malo, Cesaro siempre, todos sabemos que merecía algo más. me decía más, pues que es como que el tipo ni siquiera nada, o sea, Mm, tuvo, creo que cuando apareció recién en el roster principal, tuvo el título de Estados Unidos, mm, ganó la batalla de Andre the Giant, que digamos sí. no es como un gran logro. Como que le daban Sí, puras copas de cartón. claro, como para que no alegue, Mm, no sé, para que no reclame, pero realmente es como era casi una broma el tema con Cesaro, y porque nada, o sea, ni una oportunidad, no sé, una lástima, bueno, ahora Claudio Castagnoli en AEW ha tenido algunas victorias, pero obviamente ya hablamos de un luchador ya de 40 años que no sé si, claro. pero por ahí, bueno. De repente tal vez lo veamos con algún campeonato importante en esa empresa, pero en WWE ya fue su etapa y él mismo se aburrió y
Fue campeón de Ring of Honor igual hace no mucho tiempo. Bueno, una lástima lo de Cesaro, es de los nombres que más se nos vienen inmediatamente a la cabeza. Pero tal vez el más reciente y el más importante en este último tiempo, y igual, es tal vez uno de los luchadores. Es un luchador, bueno, estoy hablando precisamente de Funaki, que es uno de los luchadores más talentosos. Taka Michinoku. Es uno de los luchadores. No, estoy hablando de Ricochet. Ricochet, recuerdo una promo con Velveteen Dream, que lo mencionamos antes, donde le decía a Velveteen Dream como que no hay nada que tú puedas hacer que yo no pueda hacer. ¿Vio? Mm, Y es cierto, yo creo, y no solamente con Velveteen Dream, yo creo que con todos los luchadores del mundo, yo creo que es como ese luchador que tú sientes que lo puede hacer todo. O sea, mm, puede hacer aéreo, pero por ahí algunos le critican el tema del micrófono. Y bueno, yo igual estoy un poco de acuerdo con eso porque nunca le vi una promo muy importante, nunca nada destacado. Ahora de repente hay luchadores que no le dan la oportunidad tampoco, pero, volvemos a lo mismo que decíamos delante. Un mm, luchador que es tan bueno en el ring que, o sea, yo me imagino a Ricochet con un campeonato mundial de WWE, la gente lo hubiese apoyado, lo mm. hubiese creído, como hubiese sido un súper buen face y sin necesidad de ser tan bueno en el micrófono. O sea, lo vimos, por ejemplo, en un caso de Jeff Hardy, que Jeff Hardy nunca fue tampoco Claro. un CM Punk en el micrófono. Sí. Incluso Matt Hardy era mucho mejor que Jeff siempre. Pero aún así la gente lo quería tanto que daba lo mismo eso, ¿te Mm, fijas? Y yo creo que pasaba algo similar con Ricochet. Y yo creo que él no estaba contento en WWE. No estaba contento y decidió ahora irse ¿dónde está? a... Está en AEW. Mm, Debutó hace poco en All In, en Londres. Y bueno, pareciera que es como el lugar ideal para él porque donde se privilegia de repente mucho más la espectacularidad dentro del ring, digamos, que las buenas historias. claro. No sé, creo yo que es como un lugar donde él va a calzar. Pero obviamente recién llegó, ahora si va a recibir una oportunidad tan importante como un campeonato mundial, bueno, ese es otro tema. Ricochet fue campeón intercontinental, recordemos que fue el último campeón intercontinental antes del reinado histórico de Gunther, de hecho obviamente perdió el título con él, pero aún así no fue un reinado muy Mm. relevante. Y creo que es dentro de lo más importante. Bueno, y fue campeón del mundo, que era como un torneo que en realidad se creó antes como para Shane McMahon, por una historia de Shane McMahon, creo que, no me acuerdo si con AJ Ya. Styles. Y volvieron a hacerlo después y fue campeón, pero en realidad era una ridiculez, ¿no? Un torneo que no servía de nada, no ganabas nada con eso. Y eso fue como lo máximo creo que fue campeón norteamericano en NXT, no me acuerdo. Pero bueno, eso, Claro. Ricochet, así que de los talentos más fáciles de reconocer y que menos oportunidades tuvieron el pobre. Bueno, al menos tiene a Samantha, que es su Sí, novia, tiene ahí algo para pasar las penas algo ahí, poco. algo poco. Y bueno, Y llegamos a la última llegamos parte. a la última parte que son los luchadores que han sido desperdiciados, pero que aún están en WWE. Y unos nombres importantes ahí Sí, que, y bueno, voy a mencionar, me parece mucho que la primera mujer, por sí, favor, no nos funen. Eh, igualdad de género, sí, estamos más o menos ahí. sí, Vamos a tener que hacer otro episodio solamente hablando de luchadoras, sería sí, muy bueno. sí, muy bueno, sí. Y ahí podemos Bueno, mencionar algunas porque probablemente no se nos ocurrió en el ujú, momento. Es que pasa con las luchadoras mm, que de repente tienen por ahí un campeonato y uno dice, ya, bien, porque no hay muchas opciones más, pues, o sea, no va a decir que, oh, va a ganar esto, bueno, ahora, no sé, pues está el Royal Rumble, pero generalmente las luchadoras da la impresión que hay luchadoras que no tienen, bueno, mira, voy a mencionar una rapidito ujú. para que no quedemos Mal. en deuda, no quedamos mal. Una luchadora que, bueno, se fue por Ujú, su propia cuenta, es Tony Storm, que ahora tuvo un reinado larguísimo y súper súper exitoso de campeona en AEW. Tony Storm prometía bastante y al final le empezaron a dar historias muy malas. Creo que tuvo una rivalidad ahí corta con Charlotte, donde le dieron un pastelazo en la cara y fue como ya el punto de inflexión que hizo que ella se quiera ir al final de WWE, pero prometía bastante la mm. australiana. Tony Storm, pero no recibió tampoco un tan buen trato. Igual, bueno, podría tal vez haber esperado un poco más y tal vez recibir una oportunidad importante, pero Mm. decidió irse, ¿no? Ah, y una que habíamos mencionado también, Moon, Amber Moon. Ah, Ember Moon, buenísimo. Sí, Ember Moon, que Ex también campeona de NXT. eh, lo tenía todo. Era muy buena, su personaje era bien original. Ella también, Su finisher. su finisher era muy bueno. El eh, Eclipse. el Eclipse.
el público la quería bastante y de un rato para otro como que dejó de brillar Sí. y Fue como que subió al main roster y, mm, como muchos, sí, desapareció. exactamente. ¿Y a quién ibas a mencionar, Danny Styles? Vamos a mencionar a una que en realidad, como le decimos, ya aún está porque volvió, que es Kairi Sane. Kairi Sane. Kairi Sane, esta pequeña, muy pequeñita, japonesita. em, bueno, es bastante menudita, por ende no tiene una potencia física grande, no es una super mega atleta como, no Jade sé, Cargill, claro. Pero como Bianca. sí tenía, bueno, tenía un personaje, o tiene en realidad. Ah, no, porque Claro. ya no lo tiene. No, el de la piratita ya Sí, no, ya no no. tiene el personaje de piratita, pero sí era muy bueno. Digamos, creo que iba bien con ella. Sí, es muy popular. Eh, Aérea, como la mayoría de las japonesas. eh, pero sí, creo que la falta de inglés le jugó una mala pasada. También las japonesas o los japoneses en general son muy respetuosos, así que yo creo que nunca íbamos a ver a Kairi Sane backstage entrando a la oficina de Vince McMahon pidiéndole que le den un push. Claro, Entonces, claro, ahora volvió hace un tiempo atrás, fue campeona en pareja. claro. Entonces, sí ha logrado cosas, pero creo que todos esperamos aunque sea un poco más. Es que cuando ves a una, por ejemplo, una Charlotte, y no es que quiera compararla con Charlotte, nada, pero ves una Charlotte Flair que ha tenido, no sé, muchísimos campeonatos, o sea, tú Mm, dices, ¿por qué no pueden haberle dado uno de esos, habérselo dado mm, a una Kairi Sane, por ejemplo? O, por ejemplo, otro nombre, para aprovechar de mencionar, igual Dakota Kai, que también es otra luchadora, que de hecho se le vio hace poco en una transmisión de Twitch, me parece, o lo sé, mm, llorando incluso, como casi como rogando por una oportunidad. Igual es una luchadora que de hecho fue despedida en su momento, volvió. Pero tú dices, ¿por qué no les puede dar una pequeña oportunidad? Ahora, por suerte, por ejemplo, en NXT está el Campeonato Norteamericano de Mujeres, donde tienen la posibilidad de darle algo a alguien y podrían hacer algo mm, similar. Se hablaba por harto tiempo de un campeonato midcard en la división femenina. Y Kairi Sane, bueno, yo recuerdo cuando recién apareció en NXT, inmediatamente tomó mucha popularidad. Después de WWE estuvo un tiempo en New Japan Pro Wrestling, creo que fue la primera campeona femenina de New Japan Pro Wrestling. Tuvo ahí una mm. pequeña, una rivalidad con Mercedes Moné. Y yo pensé que a la vuelta iba a recibir algo más. Yo dije, si vuelve es para algo importante. Pero ha estado ahí con Damage Control, pero no. Y de hecho, cuando volvió fue tan curioso que cuando volvió con un look muy distinto, porque todas la recordaban de Sí, su faceta se veía pirata, distinta. y ahora volvió como un poco más ruda, un poco más como Asuka. Claro. Pues nadie la conocía. Como que muy poca gente se dio cuenta cuando volvió. Y no fue tampoco algo relevante su Sí. regreso, la verdad. Entonces, bueno, veremos Es- qué pasa. Están en deuda con ella. Aún está en WWE, pero igual es un poco difícil teniendo en cuenta que igual Io Sky fue la que a él le dieron el push. Sí, Entonces, que le den el push nuevamente a otra japonesa. sí. Ya han tenido mucho Sí, los gringos con Io Sky y Asuka, no pueden sí. darle otra tercera. Bueno, otro nombre de los que están en WWE aún, que ha sido, que tuvo una muy buena etapa en NXT, ya como campeón, que fue uno de los personajes heel más memorables de NXT, como que imponía más respeto, pero que en el main roster no ha hecho nada y no le han dado ni una oportunidad, es a Karrion Kross. Karrion Kross cuando estaba pelado parece que andaba mucho mejor que con pelo, porque era un campeón muy rudo, que imponía respeto, que tuvo muy buen reinado, y llegó al roster principal, a Raw, Mm, y le pusieron una máscara ahí extraña, todavía en la época de Vince, como con un traje raro, que era como una falda, no sé, y al final fue un fracaso total. Eh, y después lo despidieron más encima. Volvió junto con Scarlett y desde que volvió no ha hecho nada. Tuvo ahí un intento, tiene una facción ahora que se llama Final Testament, que no que con los Authors of Pain, mm. pero no han hecho nada relevante. Eh, ba- Creo que en WrestleMania tuvieron una lucha, perdieron, si no me equivoco. O sea, al final, ¿qué va a lograr con eso? Nada. Por eso está ahí dando vueltas, aparecen los shows semanales de repente en backstage, pero realmente
Creo yo que es muy difícil recuperarse ya de todos esos fails, de todas esas caídas que ha tenido en la empresa. Por lo tanto, creo yo que es un gran talento, pero que el personaje que tenía en NXT no lo han logrado desarrollar en el roster principal. Y por ende, no me extrañaría que a futuro lo veamos de nuevo en la lista de los despedidos, Mm. lamentablemente. Karen Cross. Bueno, voy con uno de mis favoritos, que lo dejé para el final. Y que, bueno, en su momento fue muy, muy triste ver lo que ocurrió en esa situación, porque fue algo muy particular. Que triunfó en NXT, vaya que triunfó. Todos sabían que le iba a romper en el main roster, y de hecho lo hizo, porque cuando llegó se convirtió en campeón mundial al tiro. Claro, Pero lamentablemente se lesiona. Bueno, lo lesiona Seth claro. Rollins. Estoy hablando de Finn Balor. El público, bueno, el público lo veía en todo, desde su entrada. Desde su entrada ya el público prendía con Finn Balor, daba buenas luchas. Lo que nunca me gustó de Finn Balor fue su finisher. Pero igual, Coup de grace. sí, pero podría ser peor. Y claro, esa lesión que tuvo cuando, digamos, luchó lesionado, ganó el título, le ganó a Seth Rollins en ese torneo que hubo, como un mini torneo, Sí, sí. eh, pero, pero después tuvo que dejar su título al día siguiente, luego se perdió WrestleMania, eh, y entonces fue una suma de factores que lamentablemente no ayudaron a la carrera de Finn Balor, y desde entonces nunca más logró tener una oportunidad. O bueno, no recuerdo si habrá luchado por el título, pero... Sí, tuvo ahí por el campeonato del World Heavyweight, tuvo unas luchas contra Seth Rollins, efectivamente, mm, ah, sí, pero pero todos sabían que no iba a ganar. no iba a ganar. Ahora está Y en Judgment Day, sí, ahora está en Judgment Day, está como que sí, que no, que es sí, que campeón en no. parejas, pero no. Sí, Por la edad, además, porque ya está en una edad, o sea, ya tiene, no sé, como 43 años. claro. Ya veo difícil que vaya a retomar, Mm, digamos, el camino hacia ser campeón mundial. De hecho, incluso con Judgment Day, con la popularidad que tuvo, podría haber sido campeón si lo hubiesen hecho bien, ahí como en vez de o haberle quitado el título a Damian Priest, pero sí, no bueno, ocurrió. pareciera como que la compañía ya no confía tanto en que Finn Balor va a vender, tanto como Claro. venderían otros, quizás más jóvenes. Pero bueno, recuerdo que estábamos viendo en ese entonces cuando Finn Balor fue campeón. Y claro, vimos al otro día que tuvo que relinquish Sí. su título, pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, Finn Balor siempre va a ser como, bueno, ya no es ni siquiera tan favorito de la gente porque ya ni siquiera entra con su música anterior. No, porque como está con el... Mm, yo creo que en el momento probablemente se va a volver a hacer face y va a entrar con la... claro, Pero ya como a los 50 años, yo creo. sí. Bueno, Entonces, y lamentable. lamentable lo de Finn. Y bueno, los últimos dos que voy a mencionar son, ya para ir más o menos cerrando el tema, son, bueno, uno que ha tenido oportunidades, que es uno de los más populares hoy por hoy, porque está siempre involucrado en historias relacionadas a título mundial, pero que para el talento que tiene, para lo que ha demostrado, para lo que demostró cuando estaba en NXT, cuando en sus primeros años en el roster principal, la cantidad de logros y títulos que ha tenido es la nada. Estamos hablando de Kevin Owens, Mm, Mi que guatón favorito. el guatón favorito, ya no está tan guatón como antes, pero el talento lo sigue teniendo. Por ahí me gustaba mucho más cuando es heel que ahora face. No me gusta face, siento que esos luchadores, bueno, ahí tenemos temas para otro podcast, Mm, luchadores que no van, aunque intenten, no pueden ser face o al revés también, que no pueden ser heel, como puedo mencionar rápidamente a la campeona femenina NXT, Roxanne Perez, que no me gusta su rol de heel, no le va. En el caso de Kevin Owens, no siento que le vaya muy bien, pero... Y tuvo una lucha hace poco con Cody Rhodes por el campeonato de WWE, mm. no ganó, lo cual creo yo que todos sabíamos que no iba a ganar, pero aún así siento que podría haber tenido mucho más que... Creo que tuvo el único campeonato a nivel mundial que tuvo fue el Universal,
el mismo que de Finn Balor, Sí. y lo tuvo una vez y hace muchísimos años atrás y no ha vuelto a tener nada parecido. No, y Fue campeón en parejas con Sami con Zayn en Sami Zayn, WrestleMania, pero nada pero más que eso. individualmente no más que eso, ¿no? Y la forma en que le quitaron el título, ¿sabes? Le quitaron el título fue para que se pudiera dar la lucha de Goldberg con Brock Lesnar. Claro, claro. Entonces como que poco menos le quitaron el título a la mala para que los viejos pudieran vender. Entonces, claro, No, bastante falto de respeto como mínimo. sí, yo creo que es un luchador que ya, y aparte que tuvo en su momento la oportunidad de irse y decidió quedarse en WWE, Mm, pero aún así no, si bien Triple H siempre da la impresión de que ha sido uno de sus luchadores favoritos, de luchadores seguros, digamos, aún así no ha recibido, creo yo, los méritos, o sea, no ha tenido, para los méritos que ha hecho, mm, no ha tenido esos logros importantes. Merecía por lo menos por ahí otro campeonato mundial. Y el otro personaje que voy a nombrar es tal vez otro de los personajes actuales, creo yo, me atrevo a decir, o puede ser algo personal nomás, pero creo yo que es el luchador más talentoso que hay en WWE, que menos oportunidades ha tenido. Estoy hablando de Chad Gable. Chad Gable, que yo la verdad pensé realmente, ingenuamente, que iba a ganar el campeonato intercontinental de Gunther, que iba a ser el hombre que iba, y creo yo que muchos lo pensaron, fanáticos, que iba a ser el hombre que iba a quitarle el título, iba a terminar con esa racha. Creo yo que tenía mucho más mérito para hacerlo, e incluso la historia lo acompañaba mucho más porque fue el único luchador que lo logró derrotar, si no me equivoco, mm, que sea por conteo afuera, pero lo logró vencer, y terminó siendo Sami Zayn, pero nada contra Sami Zayn, pero creo yo que tenía más sentido Chad Gable, y es un luchador que lo ves luchar, ves su talento, igual tiene un background ahí olímpico como Kurt Angle, como Shelton Benjamin, pero por ahí tal vez tenía igual la etiqueta de como el futuro Kurt Angle. claro. Lo vimos en NXT, ¿no es cierto? Fue un muy buen equipo junto a Jason Jordan, American Alpha, que yo pensé que igual iba a tener más éxito como equipo en el main roster, tampoco se fue, tampoco se dio. Y ahora hoy en día igual es un personaje muy popular, muy querido, siendo face, siendo heel, eh, y que lo tienen ahí como que da la impresión que no supieran qué hacer con él. Con el Alpha Academy tuvo algo junto a Otis, algo de popularidad, Mm, pero obviamente siempre un número termina en un número humorístico. Tuvo su turn heel hace no mucho y da la impresión que ahora sí va a venir en serio, y terminó teniendo otro rol humorístico. Se volvió a darle más popularidad a Otis, más que él no se vio beneficiado. Ahora está con su nuevo equipo, American Made, me parece que se llama, junto a los hermanos Creed, qué sé yo, y hicieron algo muy estúpido. Pero bueno, no quiero ahondar tanto porque Ya, pero tal vez cálmate, por es favor. que no, te odio Triple H. No, encima me copió el nombre, y soy doble H. Ah, y lo que pasa es que hicieron esa rivalidad con el Wyatt Six y dos facciones nuevas. O sea, alguien que lleva poco viendo lucha, o sea, sabe que es imposible querer potenciar una facción nueva juntando dos facciones nuevas, porque al final de la rivalidad uno va a perder, po. Por Mm, lo tanto, ¿cómo puedes darle importancia y credibilidad a una facción o a un equipo si es que lo haces perder? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, fue muy estúpido. Y tampoco digamos que benefició mucho al Wyatt Six esa. Así que no, una lástima, porque es un luchador tan talentoso y uno siente que pasan los años y no recibe la oportunidad, ni siquiera un título midcard. Y tiene más talento que muchos. mm, Bueno, allá nos vamos a ir, nos vamos a alargar, pero podría dar una lista inmensa de luchadores que están en WWE que no son tan buenos como él, y tienen muchas más oportunidades. Pero de eso se trataba esta lista, ¿no es si cierto, Danny vinimos a Styles? desahogarnos un poco, De desahogarnos, sí. sí, Me da mucha rabia de Triple H. Ah, sí, hay cosas que ha hecho bien Triple H, pero hay otras que pensamos que podía hacer mejor y no está claro. ocurriendo. Ojalá que para los nuevos, digamos, las nuevas generaciones, todos los talentos sí se aprovechen de forma más efectiva y eficiente. Quizás no tener tanto roster, pero lo que sí tienes lo ocupas y le sacas lo más cercano al 100% provecho. Sí, Entonces, bueno, eso. Siento que hablamos rápido, sí, como que hablé muy rápido, hablé muy chileno hoy día. Ojalá los amigos nos hayan podido entender, ¿no es cierto? Los que no son chilenos nos entiendan, claro, porque hablé realmente rápido, pero bueno, era hartos nombres. Es que uno de repente no quiere dejar afuera a nadie, porque
Hay tantos personajes, tantos luchadores que no han sido, que han sido desperdiciados, o que ellos mismos se han buscado su mala fortuna, que no queríamos dejar a nadie afuera. Exacto. Pero si dejamos a alguien afuera, obviamente díganos en los comentarios, ya, comenten y comenten lo que quieran en realidad. Cualquier cosa nos sirve, cualquier interacción que podamos tener con ustedes nos sirven. Gracias, ¿no es cierto?, a los que nos han visto en los videos anteriores. Y bueno, eso. Eso. ¿Algo más, Danny Styles? Bueno, nos veremos en la próxima aventura. Nos Les veremos. traeremos más temas. También pueden siempre sugerirnos temas de que podemos tratar. De hecho, siempre estamos leyendo. Hemos recibido muy buenas sugerencias, así que continúen más. Agradecidos. Eso es. Así que nos vemos hasta el próximo podcast. Y yo soy Doble H Yo soy Danny Styles. y nos vemos hasta la próxima. Bye. So.